Y en lo más alto de la ciudad. Y hoy es un programa de lujo porque realmente hemos tenido invitados desde el comienzo, los 5 minutos de Dios, el deporte hoy, retomando aquel segmento del comienzo de este magazine, hace ya casi 5 años. Y ahora tenemos diría yo, dicha de contar con la presencia del licenciado Carlos Sigbar. Él hoy nos va a hablar del déficit cognitivo y motriz por el exceso de pantalla. Qué interesante esto que nos va a Bueno, comentar. Buenas noches. buenas noches, un gusto poder estar nuevamente con ustedes y bueno, sí, es un tema apasionante Apasionante. que estamos recién viéndolo, ¿no? Porque esto del uso de las pantallas nadie nació sabiendo y el tema Claro. es que es muy reciente. Las aplicaciones, por ejemplo, de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, no tienen más de 20 años. Y Claro. eso para la educación es muy poco tiempo. Es muy poco Y tiempo. bueno, y los cambios son vertiginosos y entonces, bueno, recién ahora estamos viendo los síntomas de lo que ocasiona el exceso de pantalla. Y por supuesto hay como una situación de que nosotros los adultos le hemos dado la crianza eh, de los niños a la pantalla. Los chicos generan como un ámbito, como un lugar, lo virtual y dejan de lado lo natural que sería jugar en el patio, jugar en la plaza, Claro. jugar a la pelota, a andar en bicicleta, lo que sea, todo lo natural. Esto desconociendo los padres, nosotros mismos, de el problema grave que Sí, se sí. puede presentar, Sí, ¿verdad? sí, porque recién esto, insisto, nadie nació sabiendo esto, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y es un desafío, ¿por qué? Porque también los adultos estamos metidos dentro de la virtualidad. Es muy adictiva la pantalla. Claro. La pantalla es muy adictiva. Yo en este tiempo estoy dando muchas charlas para adolescentes Ajá. y paso un video que es sin sonido, que son dos dedos haciendo zoom y navega por mil mundos, paisajes, situaciones y termina donde comienza. Ese Ajá. video dura 1 minuto y medio casi. Sí. Y ahí el auditorio puede ser de 600 adolescentes sentados y no vuela una mosca. Una ¿Y por qué? Pues, bueno, yo les explico a ellos que nadie habla. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo pantalla. atrapa, ¿verdad? Atrapa. Sí, 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 totalmente. Esa es la palabra. Exacto. Entretiene, te tiene dentro. Te tiene dentro. Entonces, y como el cerebro es fiaca, así hablando en Sí, criollo, sí. le gusta consumir pantalla porque no hay que pensar mucho. Claro. Es algo todo masticado. Entonces, bueno, esto 2010, 2012 aparecen los teléfonos inteligentes. Y esos teléfonos inteligentes, ¿qué sucede? Bueno, los chicos lo empezaron a utilizar. Y bueno, y se metieron dentro de eso y hoy los especialistas dicen que esos chicos que tienen 15, 16 años son la generación ansiosa. No sé lo que quiero, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. ¿Por qué? Porque el estímulo de la pantalla hace que vos quieras más. Cuando te quitan la pantalla te da ansiedad. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita dopamina, azúcar, es azúcar para el cerebro. ¿Para qué? Para seguir estimulándose. Y esto es muy, muy, muy potente y por eso es adictivo. Claro. Entonces, y acá viene lo interesante. La virtualidad ha venido, por ejemplo, para ayudar al hombre, ¿no? La tecnología. Pero hoy día está luchando por reemplazarla. Por reemplazar. La IA, la inteligencia artificial también, por ejemplo, le presentaba a los chicos los juegos, Ajá. poder jugar. Y hoy le presenta apostar. Y apostar no es jugar. Y ahí tenemos nuevamente otra adicción. Oh. Eh, Mucho hay, más compleja, diría, y ¿no? hay estadísticas, por Sí. ejemplo, de que las personas de 20 a 30 años son las que más endeudadas están por este tema de que, bueno, parece fácil
que esto se recupera y todo, y también porque no hay una educación financiera que también sería necesaria. Entonces, toda esa problemática se nos presenta, y a lo que nos queríamos referir, el déficit cognitivo y el déficit motriz. Bueno, estamos en tal altura que fíjense que va a ser esta la primera generación, los estudiosos bien, que esta va a ser la primera generación que no va a evolucionar cognitivamente, al contrario, va a retroceder. ¿Por qué? Porque la virtualidad ha reemplazado el pensamiento, digamos, el poder hurgar dentro de uno mismo, conocerse a sí mismo, poder buscar y aprender, y esto es el diálogo. Exacto. El primer síntoma fue que, bueno, los déficits de atención, que también se deben a la pantalla, y bueno, difícilmente si un chico está 4 horas con una pantalla, difícilmente puede ir a la escuela y prestarme esa atención durante 40 minutos. Uy, Dios. Entonces, eso es también un desafío para los docentes y todo esto. Entonces, el déficit de atención, lo primero que se había detectado. Y ahora se ve el déficit cognitivo. Le cuesta mucho más al chico aprender. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho más prestar atención, dar atención. Y mientras esa utilización de pantalla se complica. Y lo motriz tiene que ver un poco con esto de que con tanto sedentarismo, el chico está mucho tiempo en su habitación, en su cuarto, en el living, con la pantalla, y no está preparándose motrizmente. El cerebro necesita aprender qué es el movimiento, y si vos estás quietito en una sola posición, todo ese cableado neuronal que ayuda a la sincronicidad de movimiento queda atrofiado. ¿Por qué? Porque no se ejercita. El chico, y sobre todo de los 4 o 5, cuando muy pequeño, necesita correr, necesita mucho treparse, necesita hacer la vuelta carnero hasta que le salga, todas esas cosas que hacen. ¿Por qué? Porque, fíjense, a veces decimos, bueno, con la pantalla está tranquilo, pero no está estimulado. No está estimulado para lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es natural, no es virtual, por ahora. Claro, entonces necesita estímulos virtuales. Y entonces todo esto, fíjense, y es tan esto de que entretiene, te tiene dentro, que uno que observa a veces así situaciones en un comedor o a donde hay mucho público y hay criaturas de 4 o 5 años, el chico no le dice a mamá y a papá, dame el celu, le dice, estoy aburrido. Estoy aburrido, y la mamá o el papá saca el celular y se lo da. Y entonces el chico, santo remedio, está 2 horas planchado, no hace nada. Pero esas 2 horas son las que pierden del estímulo. Y lo complicado viene que cuando le sacamos el celu, el berrinche es total. ¿Por qué? Porque se desborda, porque le da una crisis de ansiedad, hasta si se quiere, podríamos decir, exagerando, una crisis de abstinencia. Pero usted sabe que es real lo que está diciendo en los niños. Sí, sí. Lo veo a diario, inclusive, y lo tengo que reconocer con mis nietos, sí, que ellos se prenden tanto de la pantalla, y cuando se lo sacamos, que tratamos de no darlo, me tienen prohibido, incluso a mí, es como un berrinche, pero feo, o sea que... se posesionan estos chicos. Está bueno eso. Nosotros tenemos una nieta preadolescente también, y bueno, yo insisto con esto que ella dice, yo digo que aburrirse está bien, y me miran con una cara como diciendo que salí de acá. Aburrite vos, abuelo. Aburrite vos. Pero ahí va el detalle. Fíjense que en ese proceso de creatividad de una persona, y sobre todo de los niños, el primer eslabón para que una persona sea creativa, ¿cuál es? Aburrirse. Es un paso. Si vos no te aburrís, no creas. Qué interesante. Y tomás todo masticado desde la pantalla. Claro. Y entonces la gente creativa, ¿cuál es la que se aburre?
o está fuera de la pantalla. Usted le aclara a los nietos eso, ¿verdad? Sí, bueno, Sí, y tenemos esa disputa también. Claro. ¿Por qué? Porque como dice, ¿qué va a ser lindo aburrirse? No, está fantástico. O salir a caminar, o salir a observar la naturaleza, todo eso, ¿no? Hace mucho más, es más necesario el contacto con la naturaleza, que parece a veces yo digo, estoy diciendo obviedades, pero se ha dejado de hacer. Claro. Hay especialistas también que sugieren alargar los recreos. ¿Para qué? Para que exista mucho más sociabilización dentro de los gurises. Muy bien. Bueno, allá hay escuelas que, yo que visito muchas escuelas, me han comentado que bueno, en el recreo las secundarias no usan celular. Y es impresionante cómo cambia la conducta de los adolescentes. Para bien. ¿A dónde dice usted? En distintas escuelas. Por ejemplo, el otro día visité la escuela secundaria de Pueger y bueno, ellos utilizan esa importantísimo, sí. Y bueno, entonces, ¿por qué? Porque recién estamos aprendiendo. Esto y la virtualidad sí es una cosa maravillosa, pero bien usada. Si no, estamos mucho tiempo y perdemos tiempo. Hay estudios. Por ejemplo, un chico tiene una evaluación mañana. Un adolescente. Bueno, tenés todo este tiempo hasta mañana. ¿Cómo utiliza el tiempo? Sí. El 50% de ese tiempo lo utiliza en redes sociales. 50. El 30%, 35% lo utiliza procrastinando. ¿Qué quiere decir? Lo dejo para después de comer, para después de bañarme, para después de dormir y voy pateando para adelante. ¿35 también? 50, 35, el 10% porque no le gusta la materia, no tiene ganas, no lo hace. Y solamente el 5% de todo el tiempo que tenía para estudiar lo utiliza para eso. El 5%. Y entonces, y bueno, sería hojear media hora antes lo que le toca estudiar. En la materia. Entonces, y esto... ¿Qué pasa con la virtualidad? Que es tan adictivo que nos cuesta después leer 3 páginas seguidas de un libro. ¿Por qué? Porque genera ansiedad de no estar chequeando el celu. Y eso es ejercitable. Bueno, hago esa abstinencia de 2 horas de no prender el celu para dedicarme a leer. Nosotros los adultos, los ya más entrados en años, ¿qué ventaja tenemos? Bueno, la ventaja es que yo 40 años no usé celular. Los primeros 40 años de mi vida. Bueno. Y entonces me puedo concentrar un poquito más que los chicos. Pero los chicos no se pueden concentrar. ¿Por qué? Porque tienen esta dificultad de que necesitan estar conectados, ¿no? Entonces, esto de cognitivamente y motrizmente se está viendo. Yo a veces he dado algunas capacitaciones para escuelas contratados por una aseguradora, una aseguradora escolar. Y bueno, en esa charla con la gente de ahí, yo les preguntaba si ahora había más siniestros que antes dentro de las escuelas, en los recreos. Sí, y sí, los hay. ¿Por qué? Porque los chicos no manejan su motricidad como debieran y se atropellan, se caen, se tropiezan. Todo esto, ¿por qué? Porque no están motrizmente preparados. Y mucho más... es mucho más que esto. Sí. Entonces, y esto tiene que ver como la generación de voluntad. A veces se habla mucho de los niños de cristal. El niño de cristal es el que viene de la escuela, se va a su habitación a mirar el celu hasta altas horas de la noche. Bueno, eso se lo podría... Y si uno lo manda a hacer algo, se irrita. En cambio, el chico que está preparado para la vida, bueno, llega, charla con mamá, con papá un rato, se sienta a comer, todo sin el celular, levanta los platos, ayuda en la casa y después agarra la pantalla. Y esto, bueno, y ahí somos interpelados nosotros los adultos, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué hacer con los chicos? A veces nos preguntan, y bueno, papá, mamá, no prediques, tu hijo te está mirando. Entonces, si yo le pido que deje el celu, bueno, yo también tenemos que dar el ejemplo nosotros. Y entonces todas esas cosas
son interesantes verlas, ¿no? Y en esto del aburrimiento, con una nietita también de 4 años, es muy chistoso esto, por la conclusión que sacamos después. Bueno, yo vivo en el campo y bueno, fue un día en el campo y encontraron una chaucha de unos árboles que caen, ¿no? Ajá. Y entonces mi señora le dice, andá, llévaselo al abuelo. Y bueno, le digo, vamos a sacar las semillitas y las vamos a plantar. Y bueno, las plantamos a las semillitas y a los 15 días germinaron. Y entonces yo voy a la casa y le digo, tengo una sorpresa para darle a la nietita de 4 y a la de 7. Tengo una sorpresa para darle. Y bueno, ¿y qué es? ¿No? Cuando vayan, tengo una sorpresa. Y bueno, y llegaron un día y bueno, le digo, vengan acá y voy, les muestro. ¿Y eso por qué es? Y porque cuando plantábamos le hice recordar todo esto. Y ellas dicen, como que sí entendieron. Y bueno, la mamá cuando las recibe en la casa de vuelta, les pregunta, ¿y qué tal la sorpresa? Y la más chiquita dice, una porquería. Pero bueno, y ahí va el... No le interesó nada. Pero va el remate. Es que, aunque sea, yo le decía que de eso igual no se van a olvidar más. Aunque no haya sido fantástico. ¿Por qué? Porque también, así como dije yo que el tema del aburrimiento, también el generar curiosidad. Claro, exacto. Y entonces, ¿qué pasó cuando plantamos las semillitas, germinó y todo eso? Bueno, generamos curiosidad. Por más que ellos, como están tan estimulados en recibir regalos, cosas, a ver algo que es natural, también les es desconocido. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados. ¿Qué me compraste? Caramelos, ¿qué me compraste? Golosina. ¿Qué me traes? Y ver y salir de ese esquema también cuesta y por eso es interesante, ¿no? Realmente. Y hablando con adolescentes también, y ellos lo entienden cuando uno se los explica, el tema de que hoy día lo marketinero hace que nosotros nos genere deseos. Hay deseos propios y deseos ajenos. Un deseo propio, conformar una familia, tener una profesión, tener un trabajo, que está bueno. Y el deseo ajeno es lo que yo veo en el otro y me gustaría tener. Por una cuestión hasta, si se quiere, de envidia. Las publicidades, Las publicidades, sí, si consumís determinado producto vas a ser más feliz, si tenés determinado auto vas a ser más feliz, y eso no va ahí. ¿Y cuál es la herramienta del poder económico? Generar deseo. La herramienta del poder económico es generar deseo. Y yo siempre cuento una historia de esto, que dice que en una plaza de una ciudad muy importante de Europa hay una fuente que se llama la fuente de los deseos. Y entonces hay un cartel enorme que dice, arroje 3 monedas y sus deseos serán concedidos. Y pida 3 deseos y serán concedidos. Y bueno, pasan miles de personas por día y arrojando monedas pidiendo deseos. Por supuesto, a nadie se le conceden los deseos. A nadie no. Al que hizo el cartel va a la noche y recoge todas las monedas que la gente tiró. Exacto, la fortuna. ¿Quién salió beneficiado? El que generó el deseo. Que generó. La verdad que es muy, pero muy interesante esto que está diciendo. Y lamentablemente estamos ahí, justito al final. Bueno, yo, disculpa, soy larguero yo para No, por favor, al contrario, no. Es muy, pero muy bueno todo lo que usted comenta. Queda para la próxima, ¿no? Continuar con este... Tenemos que hablar de la pasión por el fútbol, por ejemplo. Es algo que nos une a todos, pero a veces la pasión por la política nos desune, la pasión por el fútbol nos desune y no debería ser así. Ya vamos a ubicarlo para que no nos desuna y que podamos nutrirnos, aprender un poquito. Perfecto. Bueno, un gusto realmente, Carlos, gracias, como siempre. Un saludo a la audiencia. Exactamente, y a su señora que lo acompaña. Muchísimas gracias. Bueno, estamos cerca ya del final de este magazine de hoy.